Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Emerson Palmar, estudiante de Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual, Cátedra Introducción al Periodismo, profesora Lisbeth Rosillón, sección D02. Y el día de hoy les quiero hablar sobre algunos términos periodísticos, los cuales son los siguientes. Derecho de réplica. Consiste en la posibilidad que tiene toda persona de aclarar información sobre hechos falsos o inexactos, difundidas por un medio de comunicación que le cause un agravio. Algunas legislaciones distinguen entre el derecho de réplica, que corresponde a los particulares, ya sea personas físicas o morales, y en el derecho de rectificación, que se concibe como una facultad que se le otorga a la autoridad. Dicho derecho, establecido en el artículo 14 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, fue incorporado al primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2007, y después de 8 años se expidió su ley reglamentaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2015. Esta reforma constitucional establece límites al contenido del derecho humano a la libertad de expresión y protege el derecho a la información, puesto que la libre manifestación de ideas no puede implicar la difusión de información falsa o inexacta cuya divulgación cause un agravio a las personas, ya sea político, económico, en su honor o en su vida privada, como lo señala el artículo 2 de la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica. Rectificación. Derecho de toda persona natural o jurídica a dar su versión sobre la información difundida por cualquier medio de comunicación de hechos que la aludan, que considere inexactos o cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Ley Orgánica 2, 1984, 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. La jurisprudencia habla de una doble finalidad del derecho de rectificación, a saber, desde un punto de vista de interés personal, que el aludido puede exponer en el mismo medio su versión de los hechos, y no tanto que se exprese la verdad de lo ocurrido o informado, y desde el punto de vista de interés general, que la colectividad conozca otra versión de los hechos informados, por lo que el derecho de rectificación, a pesar de su nombre, no trata tanto de cuestionar la información o corregirla, sino de ofrecer más información sobre lo tratado por un medio en interés del aludido y de propia colectividad para formarse una mejor opinión pública. ¿Qué es un diario? Un diario es una publicación que se imprime y se distribuye todos los días. Por otra parte, un diario es un periódico que se publica todos los días. Se trata de una publicación impresa que presenta noticias y cuyas funciones principales son informar, formar y entretener. Y bueno, los diarios publican crónicas, reportajes, artículos de opinión, información bursátil, datos sobre el clima, programación de espectáculos, tiras cómicas y distintos pasatiempos. Por lo general, ciertos días de la semana incluyen suplementos especiales que tratan sobre temas específicos. ¿Qué es una crónica? Una crónica es una narración que refiere una serie de hechos ordenados en el tiempo con alguna relevancia y que revisten algún interés, bien sea este de tipo periodístico, histórico o literario. Los orígenes de la palabra apuntan al griego crónica, derivado de cronos, que significa tiempo, de donde se deduce que el término alude a una serie de eventos ordenados según su línea temporal. Las primeras crónicas de las que se tiene noticia fueron precisamente relacionadas de hechos ordenados según el momento histórico en el que ocurrieron. ¿Qué es un reportaje? Un reportaje es un género periodístico en el que se profundiza la información de un tema o de un acontecimiento novedoso o antiguo, pero que siempre es relevante
El objetivo de un reportaje es contextualizar y analizar detalladamente un tema que puede ser un hecho actual, las características de un sitio o de una costumbre, el funcionamiento de entre otros. Los reportajes generalmente se publican en periódicos y suelen ser ampliaciones de noticias que aparecieron en el mismo medio, puesto que se centran en explicar las causas y las consecuencias de diversos sucesos. Artículos de opinión. En un artículo de opinión el autor expresa sus puntos de vista y expone sus propias ideas o qué piensa sobre las noticias más importantes o algunos temas de interés. El autor, aparte de interpretar y comentar un suceso, problema o asunto de interés, puede aportar alguna idea suponiendo algo que probablemente sucederá. Información bursátil. Es un indicador de la bolsa de valores que actúa como un termómetro. Tiene la capacidad de hacernos ver en un solo vistazo el movimiento mayoritario de las empresas de dicho mercado. ¿Qué es un periódico? Un periódico es un medio de comunicación escrito en donde se publican noticias, artículos, anuncios, eventos sociales, horarios de cine y todo tipo de acontecimientos importantes que estén sucediendo o que vayan a suceder. ¿Sabes qué es un periódico? Tal vez no, porque en la actualidad los medios digitales están predominando en todos los aspectos de la vida del ser humano. En cambio, los medios escritos están perdiendo popularidad rápidamente. Con menos frecuencia vemos por las mañanas periódicos fuera de la casa, en espera de ser leídos juntos a una taza de café. Te voy a platicar. Un periódico es un medio de comunicación escrito en donde se publican noticias, anuncios, eventos importantes y todo tipo de acontecimientos que estén sucediendo que vayan a suceder. El origen del periódico abarca un periodo de evolución que se remonta a la época del Imperio Romano, alrededor del año 60, cuando Julio César era la máxima autoridad y solía enunciar de manera periódica el acta diurna, que consistía en un foro. Allí se informaba a los ciudadanos sobre hechos y acontecimientos recientes o que iban a suceder en la brevedad posible. En la antigüedad existían los pregoneros, que eran personas encargadas de anunciar en la plaza pública de las poblaciones los hechos más extraordinarios, por lo que se representaban una especie de periódico oral. Más tarde también se empezaron a colocar carteles en las principales plazas de los pueblos con el fin de dar a conocer información relevante de lo que estaba sucediendo en esos momentos. En 1940, gracias a Johannes Gutenberg, con la invención de la imprenta, los periódicos impresos se popularizaron. Esta máquina permitía realizar copias rápidamente, por lo que las personas tenían fácil acceso a las noticias de los sucesos recientes. Desde entonces y hasta hace pocos años, el periódico impreso era la forma de comunicación más utilizada por el hombre, pero a través de los años fue perdiendo popularidad gracias a la aparición de los medios digitales, ya que con los medios digitales las personas podían leer el periódico a través de las redes sociales u otros medios de comunicación. Muchas gracias.